observar los contenidos organizados por temática, así que los invito a que vayan a verlo. También, si eres nuevo, suscríbete por favor, activa la campanita por aquí, por donde te salga, pero actívala, dale like al video y compártelo para que otras personas también lo disfruten tanto como tú. Les comento que hoy les traigo un tema relacionado con el aprendizaje. ¿Crees que ya sabes lo suficiente? ¿Crees que te falta mucho para aprender? Acompáñame hasta el final y te estaré dando mis opiniones al respecto del caso. Quizás sientan un poco de eco y es que estoy en un cuarto sola donde no hay más nada y creo que de cierta manera pueden sentir un poco de eco, pero no importa. Lo importante, lo interesante es hacer el vídeo y hacerle llegar un mensaje a ustedes, ¿ok? ¿Por qué escogí este tema? Pues porque soy consciente de que cada día es una nueva oportunidad para aprender algo, porque todas las personas somos ignorantes en algo, en alguna materia, en alguna actividad. No crean que se la sabe toda. La historia que les traigo a continuación es también una compilación del libro La culpa es de la vaca y esta se llama Tanto por aprender o Tanto para aprender. Me encantó la historia porque a simple vista relata todo lo que las personas aprendemos en el transcurso de nuestras vidas y que aún así falta mucho por aprender. Como cada día podemos aprender algo nuevo, como podemos aprender cosas de las personas que menos imaginamos. Así que a medida que le vaya leyendo la historia, iré pues argumentando mi pequeña parte o dando mi pequeño aporte relacionado con lo que les esté diciendo. Y comenzamos. Tanto para aprender. Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Y ahí les va mi comentario. Díganme si no es cierto. La gran parte del tiempo nos las pasamos preocupados por cosas que suponemos puedan pasar o imaginamos en nuestra cabecita que nos puedan pasar. Y nos pasamos el tiempo preocupados, pensando cómo hacer, qué va a suceder. Y al final nunca sucede, nunca llega a pasar. Que simplemente estamos cargando nuestra mente con cosas que es una posibilidad que pueda pasar, ¿verdad? Y me pregunto, ¿por qué no mejor dejamos que la vida siga su rumbo, siga su curso y que las cosas pasen cuando tengan que pasar, sin preocupar a los demás, sin darle tanta importancia a algo que simplemente se estamos suponiendo en nuestras cabecitas? Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible. Y es que cuántas veces dudamos de nuestras fortalezas y lo capaces que somos para lograr nuestras metas. Y cuando vemos el resultado final, cuando vemos que hemos alcanzado nuestro objetivo, nos sorprendemos incluso, porque hasta ese momento lo que creíamos imposible, lo hicimos posible. Aprendí que nada de valor se obtiene sin esfuerzo. La verdad es que cuando no nos esforzamos para alcanzar nuestras metas o alcanzar algo que queramos, que deseamos, carece de valor. ¿Por qué? Porque no nos estamos sacrificando. Cuando lo obtenemos a lo fácil o cuando te lo regalan, no es lo mismo que cuando trabajas duro, fuerte, día, noche para alcanzarlo. Cuando sabes que tienes que guardar dinero, que tienes que restringirte de algunas cosas, no es igual a cuando lo obtienes de la manera más fácil. Dime si es verdad, escríbeme en los comentarios. Aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí. Y esto sí creo que es real, porque la expectativa es la motivación que te mueve a alcanzar una meta. Luego el resultado, la verdad, pues no va a ser tan importante como esa motivación que te hace salir de tu zona de confort, que te hace actuar e ir a por eso que es. Aprendí que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. ¡Wow! ¿Cuántas personas, pero cuántas personas se van a la cama a dormir ya molestos
algo que pasa. ¿Y por qué lo hacemos? Por orgullo, porque no queremos dar nuestro brazo a torcer, porque queremos que la otra persona sea la que te hable, la que te diga, ¿verdad? No perdamos el tiempo en estas boberías, en estas tonterías, señores, en la vida de unas. Intentemos pasar lo mejor posible en nuestro tiempo con las personas que amamos. Aprendí que no debemos mirar atrás, excepto para aprender. Y así es, señores, el pasado es solo para aprender y para ser mejor en el futuro y en tu vida actual. El pasado es. Siguiente. Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero. Así mismo es, si no, no tiene que estar aclarando tanto. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Muy cierto, señores. Las cosas en las que uno cree son las cosas que te mueven, son las cosas que definen tu vida. Así que por favor, lucha por lo que tú crees. Continuamos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Y así es, señores. La felicidad es solo su decisión. Usted decide cuán feliz va a ser en su vida y cuán infeliz puede ser. Continuamos. Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida es corta. Aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque nunca has arriesgado lo suficiente. Aprendí que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Y es verdad, señores, cada día podemos ser mejores, superarnos, buscar más, tratar de ser lo más exitoso posible. Eso es verdad. No se conformen nunca con lo que es ni con lo que tiene. Continuamos, no se muevan. Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta, pero más tarde este nos costará una fortuna. Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastar, y muy importante, porque a veces queremos gastar más de los que ganamos y es por eso que nos endeudamos y nos metemos en muchos problemas financieros, señores. Se lo leo de nuevo. Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastar. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Aprendí que el odio es como el ácido, destruye como el ácido, destruye el recipiente que lo contiene. Aprendí que planear una venganza solo permite que las personas que nos hirieron lo hagan por más tiempo. Aprendí que las cosas tienen tanta prisa por lograr una buena vida que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ve. Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar, gente a quien amar y viejos perros con quienes pasear. Aprendí que todavía tengo mucho, pero mucho que aprender. ¿Y tú? ¿Aún sigues creyendo que no tienes nada para aprender? Espero que no. Espero que te haya servido de inspiración y que vayas en búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades que nunca están de más. Supérate, tú puedes, sé mejor de lo que eres hoy.